que es Ergasto Riva, que tanto lo conoce que antes de que existieran los créditos UVA en la Argentina, él lo había estudiado muy bien el tema, había estudiado el modelo chileno y escribió un libro, y nosotros cuando teníamos el programa de televisión con Jorge lo invitamos para que lo explicara. Así que le quiero... ¿Qué tal, Ergasto? ¿Cómo te va? No, no se te oye, estás creo que muteado. Hola Osvaldo, Ahora sí, perdona. ¿cómo estás? Bien, muy Eh, bien. ¿Vos? Bien, gracias por participar del programa. Primero, ¿por qué no nos explicás qué son estos créditos? ¿Cuál es la ventaja respecto de otras formas crediticias? Y si realmente hay ahora un problema que el Estado deba solucionar o no. Bueno, el tema cuando vos das un crédito a largo plazo, como son los créditos hipotecarios, es que al menos tenés que devolver lo mismo que te prestaron, ¿no? Un principio de justicia conmutativa. Eh, y se hace muy difícil establecer, devolver lo mismo que te prestaron con una moneda que se devalúa al 6-7% mensual en este momento, en otros momentos al 2% y en otros momentos en forma estable. Si se devaluara siempre al mismo nivel, uno podría aplicar una tasa de interés justo como para compensar esa diferencia y se mantendría la justicia conmutativa. Ahora, en la Argentina no podemos estimar de acá a 30 años cuáles van a ser los niveles de inflación. Podríamos fijarla en 7%, porque ahora nos parecería relativamente justa, y 7% mensual, ¿no? Estamos hablando del 100% anual, y si se da un fenómeno de tipo convertibilidad, o ni siquiera tanto, llega a bajar al 4% la inflación, pagar un 3% de interés mensual, que sería alrededor del 36-40% anual, es un crédito usurario. Entonces, hay dos posibilidades, que las últimas veces, cuando no tenés moneda, como pasa en Argentina, y como pasa en muchos lugares de Latinoamérica, por eso esto de, si bien la UVA, que es una copia de la UEF, del experimento chileno que viene de 1969, fue un éxito rotundo y que ha solucionado el problema de la vivienda en Chile, ha sido copiado en otras experiencias latinoamericanas como Uruguay, donde se llama unidad indexada. Bueno, aquí se llama unidad de valor adquisitivo, UVA, justamente para solucionar toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica ha tenido problemas inflacionarios severos, ha existido este tipo de moneda. Y la otra solución que queda es la del dólar. El tema con el dólar es que normalmente se va atrasando el valor del dólar, es decir, la inflación es superior al aumento del dólar, hasta que de vez en cuando se produce todo junto a la devaluación y ahí quedan totalmente descolgados los valores y por lo tanto ahí sí se hacen eh, impagables e incobrables. Cuando vos decís, perdón, Ergasto, cuando decís dólar, implica una cláusula de actualización vinculada a la evolución del dólar. No, no, no necesariamente que se paguen dólares. eh, Bueno, ah, ah, sería, en principio sería más o menos lo mismo, ujú. ¿no? Vos imaginate en la época de la Claro, convertibilidad, que ahí sí porque no pasa había problema, claro. de 1 a 3 el Ujú, dólar, y ujú, bueno, en lugar ujú, de pagar 100 pesos, tenés que pagar 300, ujú. se vuelve impagable. Ahora, si por ejemplo en la ruptura de la convertibilidad hubiéramos tenido un sistema UVA, bueno, el primer año hubiera sido del 40% el aumento. Es mucho, es poco, bueno, es bastante menos que 200% que hubiera sido si hubiera sido por dólar. Y además que los sueldos también se ajustan, Ujú. ¿no? Eh, Ahora, yo ayer hice una cuenta justamente con motivo de esta invitación y tomé el primer valor del coeficiente de variación salarial, que ha sido lo que ha determinado un juez mendocino para, en lugar de aplicar el índice de precios consumidor, que es con el cual, el ritmo en que varía el valor de la El UVA, uva, perdón, que el se UVA aplica está atado al índice de precios al consumidor. exactamente lo que comúnmente llamamos inflación. Ujú.
La UBI que hizo Cobos está atada al índice de construcción, que también tiene ciertos saltos, aunque a largo plazo corren parejo, porque lo que se cae es el valor de la moneda, no es que sube el precio de las cosas. Tiene ciertos saltos porque cuando se hacen las paritarias de aumento, que suelen ser, ahora ya no sé, pero en su momento eran una vez por año, en el mes que está el aumento de la mano de obra impacta mucho en el precio de la construcción, pero si lo ves a lo largo de un año la evolución es más o menos similar. Entonces, bueno, te decía, tenías la opción dólar, que tiene ese problema, tenés el caso de la UBI, y este juez, seguramente por un criterio de solidaridad, aplicó el coeficiente de variación salarial. Ahora, no es que los salarios no aumenten, los salarios aumentan, y si bien en este último tiempo, en esta crisis que ha sido de las más prolongadas que hemos visto, han caído los salarios reales, esto no es lo que sucede en el largo plazo. Los salarios, por suerte, evolucionan por arriba de la inflación. Y este criterio también de coeficiente de variación salarial, como si todo, pareciera como que todos los sueldos evolucionan igual. Claro. No es lo mismo si estás en el sector aceitero que si estás en el sector metalúrgico. Doctor Riva, le hago una pregunta. Este juez me parece lo que hizo... Una cosa más, pero lo más importante es quién te va a prestar, porque todos creemos que nos presta el banco. En realidad los que nos prestan son ahorristas que colocaron el dinero a una tasa pasiva en UVA, que hace su colocación para que le devuelvan el dinero en UVA. Si se empiezan a aplicar otros índices, no va a haber quien preste dinero. Los bancos van a decir, bueno, no doy más crédito hipotecario. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Entonces, por intentar ser solidario con un minúsculo grupo que no tiene grandes problemas de morosidad. Eso te quería preguntar, Ergasto. ¿Existe realmente un problema grave o no? Mirá, el problema grave, cuanto mucho, está en los créditos personales, que estoy mirando acá, miro un poquito para el costado, porque estoy mirando el informe del Banco Central, el último, la morosidad es del 5,9%, los prendarios 3,8%, las tarjetas 2,7%, hipotecarios 1,4%. No sé si soy claro que el problema principal no pasa, vamos a decir, por los hipotecados. No, yo te quería preguntar, este criterio que impuso el juez, asignando el valor de la cuota al salario, también incluía aumentar la cantidad de años que tiene que pagar la cuota, es decir, el valor total, entiendo que era así, el valor total del préstamo era el mismo en términos de UVA, lo que se extendía era el plazo. De alguna manera, el juez legisló, el juez se metió en el contrato. Digamos, con su buen saber entender que esta forma era justa. Está bien. Cuando los bancos no les conviene quedarse con los inmuebles, y normalmente hay innovaciones, que en realidad es como si sacaras un crédito sobre el crédito y haces una extensión de plazo. Eso pasa en todos los lugares del mundo, pasa habitualmente, y yo lo alcancé a ver en la convertibilidad, eso cuando al principio había unos créditos al 18%, por ejemplo, y gente sacaba créditos después, aparecieron los créditos del banco hipotecario, que eran al 11%, y cancelaba con el crédito hipotecario al 11%, el de 18%, y tenía menor tasa y un poco más de plazo. Así que eso existe y no me parece mal. Lo que me parece que no sirve mucho es la aplicación de un cambio de índice. Eso sí me parece que es peligroso. Al contrario, todo lo que sea innovaciones, creo que yo no soy abogado, pero creo que sería... No, mientras sea voluntaria, mientras sea, no sea impuesta. Sí, claro. No. Ahí me recuerda... Esto me recuerda lo que pasó al principio de la década del 30, y dio lugar a un fallo de la Corte en medio de la emergencia. En ese caso era por la depresión económica. Argentina, a imitación de leyes que se habían sancionado en Estados Unidos en el marco del New Deal, también una de esas leyes establecía una rebaja en el interés de los créditos hipotecarios y una prolongación de los plazos.
Y esa, bueno, fue sometida a un test de constitucionalidad y la Corte, digamos, no era precisamente una Corte populista y sin embargo admitió una de las tantas leyes de emergencia que admitió la Corte su constitucionalidad. Pero bueno, ahí había una emergencia grave y además la Argentina en ese momento, el Estado argentino, no era muy distinto del actual, ¿no? En cuanto a la posibilidad de, bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero me parece que hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los recursos. Sí, pero vos fijate una cosa, en ese caso lo que intervino la justicia fue en el ajuste de la tasa de interés. Sí. Pero la moneda era estable. Claro. Acá, cuando tocamos el índice, lo que tocamos es el valor de la moneda, de esta moneda estable que es la que ajusta por inflación. Pero además, que esto es lo que si yo ayer hacía este ejercicio, creo que me olvidé de comentar, que si una persona hubiera sacado un crédito en el momento en que empieza el coeficiente de variación salarial, que es noviembre del 2016, a el último dato que tengo del coeficiente de variación salarial, que es febrero del 2022. Bueno, y por supuesto su sueldo se hubiera ajustado exactamente igual que el coeficiente de variación salarial, pero para poner un ejemplo, de 30% de la cuota, suponiendo que era el 30% en su momento, que es el tope que te pueden dar acá y en casi todos lados del mundo, el 30% de tu sueldo, ahora sería el 35,8%. O sea, vamos a decir, no nos volvamos locos, o sea, no sé si soy claro. No, sí. Que el problema en un crédito hipotecario es cuando vos perdés, por ejemplo, quedás desocupado, eso es un drama. Claro. Ahora, pasar del 30 al 35 no me parece no para nada, grave. y sobre todo si tenés en cuenta que al mismo tiempo tu inmueble se valorizó enormemente por la devaluación, porque como se los estima en dólares, tenemos esa curiosidad nosotros derivada de tantos años de inflación, ¿no? En términos, eso superó mucho la variación tanto del índice salarial como de la inflación, ¿no es así? Ya, yo lo que digo es lo siguiente, vamos a suponer que yo voy y todos los días me tomo un café antes de ir a trabajar y como el dueño del bar me conoce y tiene confianza en mí, tengo crédito, lo pago a fin de mes. Ahora el café está a 200 el primer día del mes. Yo tomo un café. Al otro día, el día 2, tomo otro café. Bueno, a mitad el día 15 aumenta de 200 a 300. Cuando hago la cuenta y digo, ¿cuánto es? Le digo a fin de mes, ¿cuánto es? ¿Cuánto saca la cuenta el cafetero? Dice 30 cafés por 300. No me va a decir 15 por 200 y 15 por 300. Me va a cobrar porque en realidad lo que yo estoy tomando como si me tomara 30 cafés en ese momento, al momento del pago. Bueno, ese es el poder adquisitivo en términos de café. Cuando lo hacemos, vamos a decir, en términos generales, es el índice de precios. Entonces, yo lo que le tengo que devolver a esa persona que me dio el crédito de un café es que cuando llegue el momento le pago los 30 cafés. Un poder, claro, igual poder adquisitivo, igual valor. Claro. Y comparado con los alquileres, porque el que sacó un crédito UBA lo que está haciendo es reemplazando el valor del alquiler. Entonces, ¿subieron más los alquileres que los créditos UBA? Mira, ahí hubo otro caso de intervención del Estado, del Poder Legislativo modificando la ley. Por querer ayudar a unos, los terminaron perjudicando. Y tal vez haya sido la consecuencia del por qué los alquileres han subido más que los créditos hipotecarios. Pero por ahí ahora, casi también con un sistema simétrico de compensaciones, hace una macana en el Poder Legislativo y aumentan mucho también los créditos hipotecarios, con lo cual se terminan compensando los... Aumentan o directamente escasean, ¿no? Porque no hay, eso claro. Actualmente se están dando créditos hipotecarios. No. Los últimos tiempos de créditos hipotecarios fueron la convertibilidad, que construimos moneda, más allá de que uno pueda estar en contra. No, eso sin duda. De la convertibilidad, pero moneda había, y los créditos UBA. De la época de Macri. De la época de Macri. Que fue 2017. Esto, ¿no? En Chile lo pusieron a los créditos hipotecarios en UEFs
en el año 69. 69, es decir, 69, 69. Gobernaba Frei Padre, claro. Ahora, en el medio pasaron por Pasaron cosas aberrantes, cosas. ¿no? Pinochet, Salvador Allende. Ahora, la UBA no se tocó, la UF no se tocó. Y hoy es por lejos el país, tiene solucionado su problema de vivienda, y es por lejos el país que tiene más relación, creo que el 70% del PBI en créditos hipotecarios. La Argentina, no sé, no llega ni al 1%, el 2%. Y vos decís que en el caso de Chile es por la UF o es por la estabilidad de la moneda, porque acá lo que decís es no sirvió la UBA porque no hay moneda, entonces una cosa se deriva de la otra. Chile ha tenido inflaciones muy altas. Hay momentos en que tuvo, con Pinochet, estoy hablando, inflaciones del 8% mensual. Así que, pero los créditos aguantaron justamente. Por eso están llenos, porque si cambiamos las reglas por temas de sensibilidad, y no nos va mal, además, yo no entiendo cómo estos legisladores que están tan preocupados no se preocupan por la tasa de interés de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que son aberrantes, por estas casas, no voy a decir, de electrodomésticos, donde uno paga 12 cuotas la moto, paga 12 cuotas lavarropas y ese tipo de cosas, que son realmente usurarias. Pero claro, son grupos de presión, se forma un lobby y se genera un estado de opinión y le llega la presión a los legisladores y dicen, bueno, algo hay que hacer, tenemos que... Claro. Mira, Osvaldo, ¿sabés qué? Ayer hubo un tuit de Lisandro Bertero, el orfebre. El orfebre. Como siempre, dice, con motivo de lo de Cobos, dijo, como siempre, la clase política preocupándose por un sector privilegiado, que fue los poquitos que pudieron obtener un crédito UBA y lo están pagando. Y yo me quedé pensando, después, más allá de estos fenómenos, lo comparto con ustedes, que seguramente van a saber más de esto, lo que puedo opinar yo. Si cuando este clamor que hay, sobre todo en los jóvenes y en los sectores más humildes, que ha hecho que revesca Milei, ¿no? Y que hable contra la casta, yo me imagino que mucha de esa gente está en contra, lógicamente, de los asesores, de los diputados, de los choferes, de los secretarios. Pero también no sé si esos sectores, insisto, jóvenes y muchas veces humildes, no están en contra de que siempre se defienda a los que ya son parte del sistema y no se piense en los que no son parte del sistema. Nos preocupamos por los trabajadores que están trabajando, pero no el chico que quiere acceder al mercado laboral. Nos preocupamos por los que ya tienen conexión de gas, regalándoles la tarifa, pero no nos preocupamos por los que tienen garrafa, que es muchísimo más cara y deberíamos incluir. Nos preocupamos por los que tienen crédito hipotecario y no nos preocupamos por los que no tienen crédito hipotecario. Ni vivienda, claro. Entonces, yo no sé si ese clamor a la casta es solamente referida a lo que se llama gasto político, por supuesto estamos todos en contra, o de un sector de la política que solamente se preocupa justamente de sus conocidos que justamente pertenecen a los sectores más altos de la sociedad. Entonces, eso es lo que me quedé pensando si detrás de esa queja que hay, no, está bien. No hay velada otra, ¿no? Y como muchas veces el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, porque esto que decís vos y que podemos decir nosotros, a muchos les sonaría muy antipático. Estamos en contra de que el Estado le dé una solución a los pobres, a las pobres víctimas del capitalismo financiero que las han obligado a tomar los créditos UBA. Digamos, me parece que la cantidad de gente que nos miraría con antipatía es bastante amplia y claro, que particularmente en el periodismo no veo que se diga esto por temor a esa reacción en mucha gente, ¿no? ¿Vos querías decir algo? Totalmente, sí, me están llegando al Twitter algunos mensajes. Dale. No, en contra nuestro. Bueno. Pero por eso quería, lo conozco a Ergasto hace mucho y sé cómo él conoce en particular este tema. Lo comentaba antes de que se fuera sancionado
fuera adoptado, digamos, durante el gobierno de Macri. Y bueno, no creo que él esté muy contento viendo cómo se lo desnaturaliza de esta forma. Sí, yo más lo bien ya tengo casa, Ujú. con lo cual no es problema mío. La verdad que cuando uno impulsó esto es para que haya crédito de largo plazo, como es en todos los lugares del mundo, donde un tipo y una pareja se forma un hogar y compran la casa en 30 años. Ese es el sistema Hoy en Estados Unidos, en Europa, en todos entre lados. que no hay crédito y que el valor, la relación entre sueldo y valor del inmueble debe ser de las, vos sabés eso mucho más que yo, debe ser de las más altas. Claro, ese es el problema que está pasando. O sea, es más, la gente no es que no quiere un crédito UVA. El problema es que hoy en día, con un crédito UVA de acuerdo a tu salario, no podrías comprar un departamento. Claro. Ese es el problema. Porque a lo sumo lo que a uno le pueden dar es 60 sueldos, redondeando. Bueno, por más que gane, si una persona gana, un matrimonio gana $1.000, bueno, te pueden dar a lo sumo $60.000. Bueno, son pocas las Sí, parejas sí, que es ganan difícil $1.000. poder llegar. Mm. Hablando de redondeando, Ergasto, en la cabina me están haciendo la señal de que Sí, debo redondear, así que te agradezco muchísimo está tu bien. participación y te vamos a convocar en otro momento. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.